Padre que estás en el cielo, te doy gracias por Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra con la audiencia. Te pido, buen Dios, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, cada persona que tendrá acceso a la transmisión. Te pido que le des la porción que necesita. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los que son conocedores del programa Proclamando a Jesucristo, saben que siempre he dicho que me gusta mucho ver las enseñanzas de Jesús. Soy un apasionado por lo que Jesús hacía, por lo que Jesús enseñaba. Me gusta mucho, y hoy quiero hablar acerca de el relato que vemos en Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. Ahí está este relato que me bendice mucho, porque a través de este relato puedo aprender que yo debo de tener una relación personal con Dios. A través de este relato yo he aprendido muchas cosas. Y una de ellas es que no siempre es por pecado una enfermedad. También puedo aprender que los milagros no siempre se dan de una manera así instantánea. Muchas veces hay que obedecer ciertos requisitos o ciertas recomendaciones, como vamos a ver en el relato. Estar seguros que somos nosotros los que hemos experimentado el milagro. También somos nosotros quienes tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho. Y también no tenemos que tratar de convencer a las personas que no creen lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Creer en el que ha hecho el milagro en nuestra vida es lo más importante. Así es que en esto está basado el sermón de hoy. Ahora le voy a dar lectura. Ya le expliqué de qué se trata. Lo que yo quiero que escuchemos, que le pongamos mucha atención a este relato. Sé que es muy conocido, en algunas ocasiones es posible ya haya compartido de esto, pero hoy me he enfocado de esta manera porque hay mucha gente que pasa por alto las grandes enseñanzas en los relatos que Jesús nos hace ver acá en la palabra. Y dice la palabra de la siguiente manera. Juan 9:1 en adelante. Y vamos a leer casi todo el capítulo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces aquí vemos el punto que le mencionaba, que aprendemos a que no solamente por una enfermedad, por un pecado podemos tener una enfermedad, porque aquí vemos que este ciego nació ciego no porque había pecado sus padres ni porque él pecó. ¿Y cómo iba a pecar en el vientre? Bueno, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, dice en el 4. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo:
ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y le lavó y regresó viendo. Aquí podemos aprender lo que ya le mencioné, que hay milagros que Dios los hace no de un solo, como en algunos casos. Yo recuerdo en una oportunidad, de hecho ya lo he testificado y perdónenme que viene al caso, pero hay sanidades que Dios las hace instantáneamente, pero hay sanidades que se requiere obedecer ciertas recomendaciones, ya sea por los siervos de Dios o por los médicos. Entonces vemos que Dios obra de muchas maneras, y en este caso Jesús obró de esta manera. Untó lodo en los ojos del ciego y lo envió a lavarse al estanque de Siloé. Entonces él fue, se lavó y regresó ya viendo. Entonces, como le decía, en cierta oportunidad yo llegué a una casa y estaba un niño enfermo, y Dios me habló a mi corazón y me dijo que orara por él inmediatamente, no que esperara. Y recuerdo que yo le dije a la abuela que dejara de hacer tortillas y que oráramos en ese momento, porque Dios me estaba diciendo que orara por su nieto. Y recuerdo que oré por él. Allí estaba mi esposa, andaba conmigo, y uno de mis hijos, y el milagro fue instantáneo. Fue un milagro instantáneo. No se tuvo que hacer nada más que oré por él, juntamente con los demás que se unieron a la oración, y el niño se le fue la enfermedad y nunca más volvió. Entonces un milagro instantáneo. Pero aquí veo que este milagro que Jesús hizo en el ciego no fue instantáneo. Tuvo que este ciego obedecer la recomendación que se le dio. Entonces aquí aprendemos nosotros que muchas veces se necesita obedecer recomendaciones que se dan para que se efectúe el milagro. Entonces debemos de aprender esto. Entonces dice que los vecinos, lo vemos aquí en Juan 8, y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Entonces, aquí también le quiero yo enseñar a usted a que usted tiene que ser responsable de contestar cuando se le pregunte qué es lo que Dios ha hecho en su vida, o si es a usted que Dios ha tratado. Él estaba convencido y él testificaba de que sí, él era la persona que había sido ciego y ahora estaba viendo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él le responde y le dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Él está hablando de que él obedeció lo que Jesús le recomendó. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Él está dando exactamente en detalle cómo había sucedido. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Entonces, ¿qué sucede? Dice que no creían que él era el que había sido ciego.
Entonces, el que había recibido la vista, no creían. Entonces dice que llamaron ¿a quién? A los padres. Llamaron a los padres ¿para qué? Para preguntarles. Y dice, los padres del que había recibido la vista, ¿qué dijeron? Cuando le preguntaron diciendo, este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos a quien le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, el que hablará por sí mismo. Aquí vemos como en el día de hoy, que hay personas que tienen temor testificar de que ahora son personas que han sido visitadas por Dios a través de un milagro, a través de creer en Jesucristo. Hay un cambio. O algunas veces yo le he predicado a personas y le preguntan a la esposa si pueden convertirse o no, o le preguntan a la mamá o al papá. No tienen tienen un temor, pero aquí vemos que esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces tenían miedo los padres, por eso lo estaban responsabilizando a él, porque edad tenía. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, el que había sido ciego respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le dijeron, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso que vosotros sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Escuche bien lo que este hombre estaba diciendo ya. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Aquí viene lo interesante que yo quiero que usted ponga mucha atención. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Sabe, muchas personas hoy en día se conforman solamente con recibir un milagro, y esto quiero que le ponga mucha atención. Hay gente que solo quieren un milagro y no quieren saber nada de ese Dios que les hizo el milagro. Porque hoy en día sabemos que Dios hace el milagro a través de sus siervos que han sido dejados para la obra en el ministerio. Y Dios se manifiesta, pero no como en aquel tiempo que Él era personalmente. Pero sabemos que el trabajo de un misionero es llevar la sanidad a través de la manifestación del poder de Dios. Esto es un regalo de Dios. Pero mire, qué interesante está aquí. Porque él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró.
Esto es lo interesante. No se conforme solo con el milagro. El ciego que ahora ve no se conformó solamente con haber recibido la vista, sino que creyó en Jesús y le adoró. Esto es lo hermoso. Por eso tenemos que nosotros siempre reconocer que si el milagro viene de Dios, pues tenemos que reconocerlo a Él como el Dios y Señor de nuestra vida, recibirlo como el Salvador de nuestra alma. Entonces, eso es lo interesante. Hay personas que solo quieren el milagro, pero no quieren reconocer que estamos siendo buscados para adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca verdaderos adoradores. Reconocemos que la adoración no es al Padre, la adoración no es al Espíritu Santo, sino al Padre, porque Jesús mismo le dijo a la samaritana que Él busca adoradores que le adoren, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, siguiendo el relato aquí, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amado oyente, necesario es tener una relación personal con Dios a través del gran milagro que Él ha hecho de quitarnos esa ceguera que teníamos, donde podíamos quizás leer lo que dice la Biblia, pero sin poderla entender, porque teníamos una ceguera espiritual. Este ciego era un ciego en lo natural, en lo físico era ciego, no podía ver. Pero hay muchas personas que aún pudiendo ver en lo natural, están ciegos espiritualmente y no pueden ver. Y Dios quiere que usted tenga el privilegio de recuperar esa visión. Por eso en aquel versículo que lo menciono mucho, donde dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué? Porque hay una ceguera que el hombre tiene y necesita ver a Jesús. De la mejor manera que usted puede vivir hoy en día es reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, que murió y resucitó para dar vida. Cuando usted entiende esto, usted ha recuperado esa visión que el enemigo le había puesto, una ceguera terrible. Hay gente que está viviendo una ceguera tremenda, haciendo cosas en desorden, que es evidente que es desagradable a Dios, pero como cayeron en tradiciones del enemigo de las almas y ahora están pensando que están haciendo lo bueno, como estos fariseos que estaban en contra de lo que Jesús había hecho a favor de este ciego. Entonces así hoy en día hay muchos que se ponen en contra de los que seguimos a Jesús. Por eso le decía que es importante entonces que nosotros entendamos que no siempre es por pecado una enfermedad que usted pueda estar viviendo. Quizás usted tiene una enfermedad, quizás no es por pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste a través del milagro que pueda hacer en su vida. También se requiere obediencia a las recomendaciones. Hay milagros de sanidad que se pueden dar en las personas, en lo físico, en lo natural, a través de que usted sea obediente. Si el médico le dice no se alimente de esa manera desordenada, usted va a obtener el milagro de sanidad. Entonces hay muchas formas como podemos tener milagros, pero también hay milagros como aquellos cuando Jesús le dijo a Lázaro: ven fuera, y Lázaro salió, un milagro de resurrección. Pero también aquel hombre que le dijo el Señor: levántate. Al paralítico le dijo: levántate, un milagro. Los siervos que allá en el templo de la Hermosa, cuando Pedro y Juan subían junto a la hora novena de oración, que aquel paralítico, aquel cojo que estaba ahí, un milagro instantáneo, no tuvo que hacer nada más que levantarse, ¿verdad? Entonces el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras y recordemos que Jesús a algunas personas le dijo: vete, no peques más, porque peores cosas te pueden venir. Entonces hay enfermedades
a través del pecado por contaminación, pero hay algunas que no, como por ejemplo este ciego no había sido contaminado por el pecado y que por eso había nacido ciego. Era para que la gloria de Dios se manifestara a través del milagro que Jesús estaba haciendo. Entonces, estar seguros de que somos nosotros los que hemos experimentado el milagro de un cambio de vida, porque si la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y el que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, cuando nosotros nos aferramos a esa verdad, pero con la manifestación de Dios, a través del cambio que ha operado en nuestra vida, nosotros tenemos que ser conscientes de que verdaderamente somos nosotros los que estamos experimentando el cambio que Dios ha operado en mi vida, y eso es fácil de detectarlo. No necesitamos que otros den testimonio de la vida de nosotros. Pues es bonito cuando alguien dice, yo soy testigo del poder de Dios en la vida de tal persona. Yo soy testigo del poder de Dios en la vida de mi hermano, de mi familiar. Recuerdo que allá en Maryland vino un hombre a la iglesia y dice, ¿saben por qué yo vengo a la iglesia? Porque aquí he visto que Dios está en este lugar. Visita este lugar, porque si mi tío cambió, quiere decir que yo puedo cambiar también. Entonces, personas viendo el cambio que Dios había operado en alguien. Entonces, pero sí, nosotros tenemos que ser responsables de testificar lo que Dios ha hecho en nosotros, y que debemos testificar con libertad a otros de que antes éramos ciegos, pero que ahora podemos ver. Y no tenemos que tratar de convencer a los demás. Imagínense que este no se puso a pelear con estos fariseos, con estos que estaban en contra del milagro que Jesús había hecho. Les dice, lo que yo sé es que Él me dio la vista, Él me sanó. Si es pecador, yo no lo sé. Entonces no nos pongamos a pelear con aquellas personas que no creen en el Evangelio de Jesucristo, porque hay muchas personas que se oponen al Evangelio. Están en contra del Evangelio porque están ciegos, no entienden. Entonces no nos pongamos a pelear. Nosotros no tenemos que defender a Dios. Él mismo se defiende. Nosotros simplemente demos el mensaje. El que lo quiera recibir, que lo reciba. El que no, no. Entonces se necesita, lo más importante, como le vuelvo a repetir, es creer en el que hizo el milagro. Y si usted ya creyó en Jesús como el único y suficiente Salvador, usted tiene que estar convencido y creer en Él, mantener esa fe inquebrantable de que usted ha pasado de muerte a vida a través de la fe que usted ha puesto en Jesucristo. Entonces, si nos mantenemos en este glorioso evangelio, vamos a ser personas que vamos a disfrutar los años de vivir aquí en la tierra y vamos a poder compartirle a otros, siempre y cuando no tratar de querer convencer a las demás personas por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia. Cada quien tiene que experimentar personalmente experiencia. Cada quien es responsable de sí mismo. Por eso allá en Ezequiel, cuando dice que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo el del Padre, entonces tenemos que ser personalmente nosotros los que tenemos que experimentar una relación personal con Dios. Así es que, amado oyente, si usted todavía está con esa ceguera espiritual porque no le ha amanecido, no le ha resplandecido la luz del Evangelio, yo le hago un llamado hoy a que se entregue a Jesucristo. Si usted está en algún padecimiento, alguna enfermedad, recuérdese que ahora Jesús no necesita presentarse a usted personalmente como en aquel entonces. Ahora Jesús a través de nosotros se hace presente cuando usted recibe el milagro, porque yo he tenido el privilegio de ser enviado a las naciones a llevar las buenas nuevas de salvación, a llevarle libertad a los que están cautivos, porque he aprendido a que si obedecemos la palabra de Dios, Dios se manifiesta, y he tenido el privilegio de orar por muchos enfermos y muchos se han sanado. Y por eso quiero decirle hoy, si usted tiene una enfermedad, hoy puede ser el día de su sanidad, pero le recomiendo que si usted recibe la sanidad, reciba al que ha hecho la sanidad. No es su servidor, es Jesús de Nazaret, aquel que murió clavado en una cruz, pero que resucitó, y ahora dice la palabra que Él está a la diestra del Padre. Ahora Jesús ha ido a preparar un lugar allá
en esas moradas eternas. Hay un lugar para nosotros, los que creemos en Él, en moradas eternas. Está preparado un lugar para que cuando usted muera, usted no se vaya sin fe y sin esperanza. Así es que habrá alguna persona que quiera reportar la sintonía, habrá alguna persona que quiera recibir la salvación a través de Jesucristo. Yo siempre he dicho, el más grande milagro en la vida de una persona es cuando nos ha perdonado los pecados y nos ha convertido en nuevas criaturas. ¿Sabe por qué? Porque es un cambio radical. Es un cambio radical. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios viene a tomar posesión de nuestra vida y ya no estamos solos. Ya no estamos solos. Es una gran mentira de Satanás que usted crea que está solo. Después de recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador, tenemos la mejor compañía, que es el Espíritu Santo, quien nos convence. Como le decía, hay que tener mucho cuidado, hay que saber que hemos sido llamados a adorar al Padre en espíritu y en verdad. A través de Jesús y el Espíritu Santo podemos acercarnos al Padre como adoradores en espíritu y en verdad, porque así mismo Jesús lo dijo, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué mejor adoración de alguien que sabe que ha sido sanado de la enfermedad terriblemente mortal? Y esa enfermedad mortal no es porque usted pecó, sino porque sus padres pecaron. Los padres que menciona la Biblia, que son la primera pareja que le fallaron a Dios, desobedecieron, y a través de ese pecado todos nosotros fuimos contaminados. Pero ahora está el plan de salvarse de esa enfermedad que se llama pecado, y para eso solamente tiene que usted reconocer y decirle: Padre, reconozco que estoy en pecado y necesito ser salvo, pero hoy recibo a Jesús como mi Salvador. Hoy te pido perdón por mis pecados, lávame con tu sangre. Y si usted hace esta oración tan sencilla, pero con la convicción de que le traerá un cambio en su mente, porque ahora sus ojos espirituales han sido abiertos y va a poder entender la palabra, va a poder tener este libro como el manual que lo va a instruir para conducirse de la mejor manera. Y cada vez que usted cometa un error, porque errores vamos a cometer, a veces no solo errores, horrores cometemos muchas veces, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo nos va a hacer sentir que no estamos bien y nos vamos a arrepentir, nos vamos a reconciliar con Dios y vamos a tener una relación muy personal con Dios, donde será evidente ante la sociedad. Nuestros vecinos, nuestros amigos se darán cuenta, así como se daban cuenta alarmados de aquel ciego que ahora estaba viendo y antes no veía. Así la gente se va a dar cuenta que nosotros somos nuevas criaturas, porque ya no hablamos como hablábamos antes, ya no actuamos como actuábamos antes. Nos convertimos en nuevas criaturas, y eso es el Evangelio. Yo le invito en este día a que reflexione. Si usted se ha desanimado por cualquier razón, reconcíliese con Dios, reconcíliese con el hermano, reconcíliese con aquel que usted tiene discordia. ¿Por qué? Porque en Cristo a unidad hemos sido llamados. Yo me quiero despedir para orar. Si hay alguien enfermo, solo ponga su mano allí donde siente el dolor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a tu presencia a declarar sanidad. Te pido, Padre, que te manifiestes en sanidad, así como lo hiciste con aquel ciego. Si es a través de una recomendación que se necesita obedecer, pues hazlo. Y si es de una manera sobrenatural e instantánea, que en este momento ese dolor desaparezca, porque es para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, buen Dios. Bueno eres, Padre. Bueno, ha sido un privilegio muy grande haberle transmitido este programa más en este precioso día, donde estamos ya culminando el mes de noviembre, puedo decirle, porque ya estamos a finales de este mes de noviembre del año 2024. Ya luego solo nos quedan unos poquitos programas de este año 2024. Si Dios permite, continuar el 2025, siempre y cuando, lo he dicho, esté yo aprobado por Dios y me den la oportunidad de usar los medios para transmitir el mensaje. Lo estaré haciendo con mucho gozo en mi corazón. Así es que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y todos, y será hasta la próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Gloria a Dios.